Hola, ¿qué tal? Yo soy Erika Guadalupe Mendoza Valencia y les voy a presentar el tema del combate a la corrupción a través de la fiscalización. Bueno, vamos a empezar y les voy a presentar la diapositiva que nos va a ser de apoyo para esta presentación y hablar sobre este tema. Por principio, tenemos que el combate de la anticorrupción. Esto en materia fiscal en México. Y esto quiere decir o se refiere a que se deben tomar diferentes acciones y políticas para implementarlas y para que éstas sean concretas para detectar y prevenir y sancionar actos de corrupción efectivamente. En este caso del sistema fiscal y de la administración de los recursos públicos. Este combate, ¿por qué es crucial? Es crucial para garantizar la transparencia a la rendición de cuentas y a la eficiencia en la gestión de los recursos del mismo Estado. Por eso creo que para entrarnos más a este tema, primero vamos a irnos desde lo general a lo particular con este tema. Y en este caso sería con la definición misma de corrupción fiscal. Pues esta es la prácticas ilícitas que implican la manipulación de información fiscal, de evasión de impuestos, de desvío de recursos públicos o de cualquier otra actividad que atente en la forma correcta de la recaudación y la utilización de los fondos públicos. Debemos tomar en cuenta cuáles son unos de los puntos cruciales que yo considero para esta presentación del tema. Vámonos a la siguiente diapositiva, que es en donde tocamos los diferentes objetivos principales. Como ven aquí en la diapositiva, yo presento algunos de los objetivos principales, los cuales son transparencia, rendición de cuentas y eficiencia y eficacia. Con transparencia me refiero a garantizar justo que la recaudación y el uso de los recursos fiscales se realicen de manera clara y abierta. Esto para justo eso, ¿no? Mejorar la transparencia de esta información. La rendición de cuentas. Para mencionarles todos estos objetivos, que son 3, van en conjunto. Y son objetivos principales para tomar en cuenta en cuanto al combate a la corrupción en materia fiscal en México. La rendición de cuentas, en este caso, sería que asegurar que los funcionarios y entidades públicas respondan por su gestión y el uso de los recursos que les dan el Estado. Otro sería la eficiencia y la eficacia, y en este sería optimizar el uso de los recursos públicos que se dan para el beneficio pues de la misma sociedad, que todos estos recursos tengan pues justo eso, el uso que se les debe de dar y que sea transparente su movimiento y que puedan verse a través de los resultados que estos crean. Ahora vámonos en esa misma diapositiva les voy a enseño yo cuáles son, bueno, pongo de subtema o de objetivos las estrategias y acciones en cuanto a materia fiscal. Y bueno, aquí yo esto lo dividí en 5 partes, las cuales se las voy a ir mostrando. Y la primera es fiscalización y auditoría. Esto porque la Auditoría Superior de la Federación realiza estas auditorías a las cuentas públicas para detectar irregularidades y que todo justo este es un manejo del proceso para que sea una información transparente. Además, pues como sabemos todos tenemos el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que es la supervisión y el control del cumplimiento de las diferentes obligaciones fiscales que existen para las personas. En el número 2 tendríamos de estas estrategias y acciones, tendríamos a las leyes y a las regulaciones, que serían en este caso la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establecería justo estas sanciones de actos de corrupción y malas prácticas que se pueden presentar por estas personas. Además de que siempre un respaldo en materia fiscal
será el Código Fiscal de la Federación, en el que contempla justamente estos delitos fiscales y las sanciones correspondientes a estos delitos. La tecnología hoy en día nos ha alcanzado. Justo prueba de ello es este video en el que estoy presentando pues estos temas para que nos lo demos a conocer. Entonces siento que es parte fundamental que conozcamos a través de las plataformas y las desarrollemos a beneficio de la misma sociedad, pero también las hagamos parte de esa transparencia para las diferentes organizaciones y organismos del Estado. Y justo esto va a crear pues plataformas digitales como las que hoy existen en día. Entonces sería justo la implementación de sistemas de facturación electrónica que hoy en día ya existen y que ayudan a estas declaraciones fiscales y que sean en línea a través y para mayor transparencia. Entonces, ese es un punto muy importante y que va a evolucionar conforme ha evolucionado en este tiempo, pero que sigue evolucionando y cambiando porque todas estas herramientas nos han hecho pues más fácil este proceso. Además, debemos de tomar en cuenta todos los procesadores que se usan para estas tecnologías, como es el Big Data y el análisis de datos. Estas tecnologías, como yo lo mencionaba, nos ayudan a detectar patrones de fraude y evasión fiscal, que creo que es muy eficiente porque además justo ya estamos renovándonos y así como la gente busca mayores estrategias a través de las plataformas, también los delitos fiscales van evolucionando y usan estas mismas plataformas. Entonces, justo esta inteligencia, esta información, estas tecnologías nos ayudan a tener mayor precisión en cuanto a los patrones fiscales y de fraude que puede haber y justo la evasión fiscal que se pueda presentar en diferentes proporciones. Ahora vámonos con la colaboración internacional. Creo que esto es un punto muy importante porque los tratados y acuerdos internacionales de cooperación con otros países nos ayudan justo a eso, a combatir la corrupción transnacional y justo el PLD, el lavado de dinero, la prevención del lavado de dinero. Y justo este como convenios, estos acuerdos, estos tratados nos ayudan a detectar internacionalmente prevención de lavado de dinero en más grande cantidad y que todos los países que forman parte de esta organización podamos estar en colaboración para unir la información y justo esto, o sea, si existe alguna irregularidad, detectarla a tiempo y si bien detectarla, ver los movimientos que es esa, pero esto es una colaboración internacional. Por otro lado, también tenemos a la educación y capacitación. Con esto, yo voy a hacer los programas de formación, que justo esto es la capacitación a los diferentes funcionarios y ciudadanos sobre la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas. Todo esto para que esta información, como su nombre pues lo dice, que sea a través de justo de la transparencia y que sea público para todos. Además, creando campañas de concientización para justo esto, para sensibilizar a la población sobre los efectos negativos que tiene la corrupción. Todos estos puntos son puntos cruciales porque justamente crean estas diferentes estrategias y acciones para prevenir el combate a la corrupción. Entonces, creo que es importante pues mencionar todos estos puntos para que podamos entender mejor hacia dónde va enfocado el tema. ¿A qué se busca llegar con todos estos objetivos que les mencionaba? Pues el impacto esperado en primera instancia sería mejorar la recaudación fiscal. Si bien en los últimos años hemos tenido muchas reformas fiscales, todo esto es parte de una transformación como sociedad que estamos teniendo y evolución también. Con justo los puntos anteriores que yo les mencionaba, forman parte de esta evolución fiscal y también como parte de nuestras nuevas reformas
se busca, o el impacto esperado que se busca tener, es la mejor recaudación fiscal, la reducción de la evasión de impuestos y la elusión fiscal, aumentando esto los ingresos del Estado. Y no solamente es para el enriquecimiento del Estado, sino en general es enriquecimiento a la sociedad. Porque recordemos que todos estos recursos van justamente a las diferentes entidades públicas y que estas se pueden hacer, bueno, se pueden hacer distintas obras con esto. También la confianza ciudadana. En una de las conferencias que aquí les voy a dejar bueno, el link en la descripción para que las puedan revisar, que fueron, la verdad es que fueron de gran ayuda en este caso para conocer más de este tema. Mencionaban la confianza de la ciudadanía. Pues esto generará un aumento de confianza en las instituciones públicas y en el sistema fiscal en general. Todo esto para que haya mayor, con principio de publicidad y transparencia. Y también, además de, justo como yo lo mencionaba antes, el desarrollo económico. Esto es para el uso eficiente, como les mencionaba, de los recursos para proyectos de desarrollo y servicios públicos que se pueden llegar a presentar y que al final nos ayudan como sociedad para seguir creciendo y evolucionando. Además, debemos de mencionar que dentro de estas existen retos y desafíos. Primero, es que sí, si bien ha habido unos cambios y transformación en materia fiscal, en la evolución de esta, debemos recordar que la resistencia al cambio o la inercia, la oposición de aquellos que benefician eso será de aquellos que benefician este sistema corrupto. Y lo que se busca es eso, una prevención para este sistema. Y justo más allá es combatir la corrupción que ya existe. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta, pues, cuáles son los retos y los desafíos y hacia dónde queremos llegar con este conocimiento del tema. Además, la complejidad, pues, legal. El mundo del derecho es a la interpretación. Si bien en la conferencia que les menciono, aquí les voy a dejar, les digo, el link en la descripción para que lo puedan checar. Justo esto, habla de la complejidad y a las barreras legales y también administrativas, que justamente esto dificulta la implementación y a las reformas. Esto con que justamente a raíz de estas barreras o estas limitantes o justamente esta complejidad legal que se puede presentar, va creando estas reformas fiscales. Es por eso que en materia fiscal hemos evolucionado tanto en estos últimos años, porque justo existían estas barreras legales y que al final del día eran una interposición para poder crecer o modificar el sistema y no en beneficio nada más de uno, sino en beneficio de la sociedad. Además, que también debemos de tomar en cuenta que la corrupción hoy en día en México es sistemática. Es decir, que la presencia de la corrupción hoy en México es arraigada. Y esto es porque en diversas áreas del sector público normalizaron este sistema de corrupción. Como joven abogada, el sistema de corrupción, la verdad es que aunque uno pudiera no querer tomar acción en estas, ves muchas partes del proceso que forman parte de este mismo sistema. Entonces, a veces es eso, la normalización de este proceso y que hace justamente que los objetivos no sean convenientes y que los resultados tampoco, que no se pueda llevar a cabo este plan de acción o combate a la anticorrupción por la misma normalización que tiene hoy en día. A lo siguiente nos vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poquito de las teorías y de la corrupción. Esto para definir justamente ese tema, la corrupción. En primer lugar, como lo vemos en la diapositiva, tenemos la teoría del sistema normativo,
la teoría de la congruencia y la teoría de la secrecía. En la teoría del sistema normativo, la corrupción es la violación de una obligación por un decisor o para obtener un beneficio personal, donde tanto el sobornante como el extorsionador obtienen un beneficio. Ese es el sistema normativo. En cuanto al sistema de la teoría de la congruencia, la corrupción es un acto de deslealtad, por favor. Es un acto de deslealtad o traición y a las reglas del Estado. Esto involucra una incongruencia entre las dimensiones del Estado y finalmente la teoría de la secrecía. Esta habla de la corrupción, que es la violación a un deber posicional en secreto y buscando un beneficio extraposicional. Estas son algunas de las, de las teorías o las características más comunes de la corrupción y que incluyen a la violación de obligaciones, la generación de beneficios de los participantes, la deslealtad al Estado, la incongruencia dentro del Estado y la cooperación de un sistema en general de beneficios múltiples, y que la impunidad complementa a la corrupción, permitiendo que esta falta de sanción y perpetuando justamente el daño al sistema democrático que debería de existir. En la teoría del sistema normativo, la corrupción es la violación de una obligación por un decisor o para obtener un beneficio personal, donde tanto el sobornante como el extorsionador obtienen un beneficio. Ese es el sistema normativo. En cuanto al sistema de la teoría de la congruencia, es un acto de deslealtad o traición y a las reglas del Estado. Esto involucra una incongruencia entre las dimensiones del Estado, realmente la teoría de la secrecía. Esta habla de la corrupción, que es la violación a un deber posicional en secreto y buscando un beneficio extraposicional. Estas son algunas de las, de las teorías o las características más comunes de la corrupción y que incluyen a la violación de obligaciones, la generación de beneficios de los participantes, la deslealtad al Estado, la incongruencia dentro del Estado y la cooperación de un sistema en general de beneficios múltiples, y que la impunidad complementa a la corrupción, permitiendo que esta falta de sanción y perpetuando justamente el daño al sistema democrático que debería de existir. Esto, como ya lo habíamos mencionado, es importante que sepamos que actualmente existe una propuesta para un juicio de legitimidad constitucional. Es un recurso judicial que está basado justamente en la figura de la incompetencia de origen y que permitirá tanto a los ciudadanos impugnar a los nombramientos de los servidores públicos que sean realizados por el Poder Legislativo, y si es que estos contravienen los principios o fines constitucionales. Y todo esto se va a fundamentar a través de la necesidad de un sistema jurídico, no solamente como base jurídica o una base de legalidad, sino que también asegure la idoneidad y la capacidad para estos funcionarios, para que estos puedan cumplir con los objetivos constitucionales que mandatan estos mismos puestos, pero que además garanticen una administración pública eficiente y honesta. Sobre todo eso es lo que se busca, que sea eficiente y honesta. Vámonos por favor a la diapositiva. La Declaración de la Independencia y la Fiscalización Pública. Justamente este tema creo que es importante tocarlo, porque justo esta declaración de independencia
que se formuló allá por el 2007, en el Congreso de ITONCI en México, que establece justamente estos principios de fiscalización pública y que al final son como para cumplir el objetivo de la transparencia pues en México. Esto siempre va a tener la finalidad de garantizar justo la neutralidad, la objetividad e imparcialidad, en la fiscalización. Va a evitar que la subordinación o instancias externas, especialmente en el ámbito ejecutivo, pues creen discrepancia o irregularidad, por así decirlo, con el combate de anticorrupción. Definir también dentro de estos principios, creo importante mencionar el definir perfiles idóneos para el personal y que estos mismos perfiles idóneos que se creen aseguren la calidad técnica y la imparcialidad. Justo esto para dar mejores resultados, que haya mejor transparencia y que las personas que realmente estén preparadas para ocupar estos puestos, pues sean las personas que los ocupen y no solo exista como esta brecha que decimos de anticorrupción, porque como lo mencionábamos antes, la anticorrupción va más allá de un soborno por un simple trámite, sino justamente el hecho de que lo utilicen personas que no pueden ejercer esta facultad o este poder. Entonces, pues creo importante también que lo mencionemos. Al final, también implementar auditorías entre pares y libres de influencia política. Todo esto va a formar parte de la transparencia que se busca con el combate anticorrupción. Porque al formar estas auditorías y que sean de forma transparente, que no tengan como ese vicio o con alguna persona que esté viciada para poder cometer, pues poder pasar desapercibido estos actos ilícitos que se pueden llegar a cometer, pues creo que es importante y que estén fuera de cualquier influencia política que se pueda llegar a tener. Ahora, en otro tema, pasemos a la siguiente diapositiva, con la función de la Procuración de Justicia. Justamente el Poder Judicial de la Federación establece que la función de la Procuración de la Justicia debe ser eficiente y respetuosa, y tanto de los derechos humanos como en general de los derechos que tenemos como personas. Y justo esto siempre yéndose por el margen a través de estos derechos, debemos de mencionar que los funcionarios deben pasar por evaluaciones periódicas para corroborar su profesionalismo, pero también su objetividad. Porque si bien, como lo mencionábamos anteriormente, justo la corrupción es algo que está muy naturalizado hoy en día en México. Entonces, esta misma corrupción, pues, puede alguien, digamos, normalizarlo muy fácil. Entonces, un plan de acción y que sea una función de la Procuración de Justicia debería ser esto, que los funcionarios pues deban de pasar ciertas evaluaciones periódicas para ver si están pues capacitados para corroborar pues con su profesionalismo y su objetividad con los puestos que estos tienen. Pasemos a la siguiente diapositiva con principios de constitucionalismo, y legitimidad. Debemos mencionar que la función pública tiene principios específicos y estos pueden aplicarse para evaluar la legitimidad de nombramientos de funcionarios. En este caso, como lo mencionábamos antes, un estudio de caso fue el caso de Quintana Roo.
Y justo esto porque había nombramientos a funcionarios como magistrados, el auditor superior, el fiscal del estado de Quintana Roo, que eran irregulares y que realmente no eran personas capacitadas para poder ejercer pues estos puestos. Entonces, justo con estos puntos que ya hemos tocado anteriormente, se busca que no vuelva a existir otro caso así, que la corrupción se vaya terminando y que sea a través de métodos transparentes, porque a través de estos métodos podemos ayudarnos a todos objetivamente y no solamente beneficiando a unos, sino en general porque podemos obtener mayores resultados que sean favorables para la sociedad. En este caso, pues como les mencionaba, en el caso de Quintana Roo, debemos de tomar en cuenta que, como les mencionaba, el estudio de caso que se hizo basado en el 2016, la legislatura, pues justo para que tengan un poquito más de contexto, ¿no? El paquete de impunidad que hubo en Quintana Roo, y como les mencionaba, esto fue en el 2016, la legislatura de Quintana Roo realizó pues nombramientos a funcionarios, como ya lo mencioné, magistrados, auditores superiores y fiscales, sin la motivación pues adecuada para que estas personas pudieran pues ejercer estos puestos, violando los artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana. Y justo estos nombramientos buscaban proteger a los gobernadores que estaban en ese entonces. En este caso era el gobernador Roberto Borge Angulo, y pues el final o el resultado de esto fueron renuncias y procedimientos administrativos contra los designados debido a justamente esto, a la falta de legitimidad y acciones efectivas que estos pudieran pues tener. Vámonos a la diapositiva 12. Esta habla de la incompetencia de origen. Y la incompetencia de origen, esta fue desaparecida desde el régimen de Porfirio Díaz. Y sí, menciono a Porfirio Díaz porque al final es uno de los casos que hemos tenido en México que forman parte de la historia de México, en donde vimos pues una no democracia en el país. Y aunque estaba disfrazada de democracia, porque así estaba, pues realmente estábamos bajo un poder el cual no podíamos quitar como ciudadanos. Y era una dictadura. Entonces, forma parte de la historia de México, pero también forma parte de esta brecha de la corrupción y justamente cómo combatir esta corrupción. Porque si bien, como lo mencioné en todo el video, hablamos desde puntos de vista pues pequeños, por así decirlo, no estamos hablando desde que estábamos bajo un régimen, como en este caso, una dictadura, sino más bien que al final todos estos actos de corrupción forman ese régimen de dictadura y poderes. Entonces, creo que debemos pues conocer, porque este es un gran parteaguas para que no vuelva a suceder y no volvamos a caer en justamente estas situaciones de dictaduras y que van y atentan contra la democracia que tenemos como derecho los ciudadanos mexicanos. Bueno, justamente de la incompetencia de origen, está desaparecida desde el régimen de Porfirio Díaz, permite impugnar a la legitimidad de las autoridades. La figura distinguía entre la competencia funcional y la legitimidad del nombramiento. Y aunque hoy en día estos puntos son importantes y se quieren retomar, justamente para que, como lo mencioné, los funcionarios que están capacitados, que cumplen con los resultados, con los objetivos que espera la sociedad de ellos, puedan tener esta funcionalidad y que tengan esta competencia. Justo como lo menciono ahora, dejó de utilizarse, sí, pero se propone justo con estas
nuevas reformas recuperarla para garantizar pues a los funcionarios idóneos y combatir la impunidad. Todos estos puntos que ya mencionábamos, pues justamente buscan eso. Lleve a cabo una propuesta de un juicio de legitimidad para la mayor transparencia, para que combatamos la corrupción, para combatir la impunidad que existe hoy. La legalidad, la legitimidad y la legitimación son partes fundamentales para combatir la impunidad y combatir en sí la corrupción. Finalmente, como conclusión general, podemos decir que la lucha contra la corrupción en materia fiscal en México es un desafío complejo que requiere de una transformación integral de un sistema de fiscalización. Y como ya lo mencioné con todos los puntos anteriores, está a través del fortalecimiento de la autonomía institucional, la implementación de auditorías entre pares y el desarrollo continuo del personal. La transparencia, la creación de mecanismos judiciales efectivos y la colaboración internacional. Con estos puntos, como ya lo mencioné durante todo el video, México puede avanzar hacia una gestión fiscal más transparente, eficiente y libre de corrupción. La adopción de estos principios y también de estas estrategias no solo fortalecerá la confianza pública en las instituciones fiscales, sino como contribuirá en un sistema más justo, equitativo y que promueva el desarrollo sostenible del país. Y bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias. Hasta luego.